presentación del libro de la Unión Europea y la pandemia mundial. Para los que no me conocéis, soy Pachi Aldecoa, el presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, y yo solo quiero agradecer a los que van a intervenir, especialmente a la secretaria de Estado, a Cristina Gallac, que me consta que tiene una agenda apretada, también a Fernando Valenzuela, a Isabel Jiménez y a Eduardo García Cancela. Y desde luego a Xavier Vidal Folk, que va a ser el moderador, y que no puedo evitar señalar que ayer, tengo aquí el artículo, hizo un fantástico artículo para nosotros los federalistas, fundamental, en la página 44 del País, que se llama La Unión Europea acelera su salto federal. Coincide plenamente con nuestras declaraciones, tanto del Movimiento Europeo, del Consejo Federal Español, como del Movimiento Europeo Internacional. Y dicho esto, y agradecer a todos los que se han conectado desde distintos sitios, pues darle la palabra a Xavier, que va a ser el que va a hablar. Decía que era un inmenso placer colaborar en la... ¿Sí? Adelante, adelante. Adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, profesor Aldecoa, por su presentación y su generosidad. Es un placer enorme participar. Recién editado por el Consejo Federal del Movimiento Europeo, que se titula La Unión Europea y la pandemia mundial, y que es producto de un esfuerzo intelectual realizado en torno a un seminario celebrado este verano en la Universidad Menéndez y Pelayo en Andalucía. En realidad, el título dice solo parte de lo que contiene el libro, porque no es solo la Unión Europea y la pandemia mundial, sino que abarca más, abarca la Unión Europea en la pandemia mundial. Es decir, trata no solo de los aspectos de política de salud, de política social, respecto a la pandemia y la propia acción comunitaria en torno a ello, a los aspectos económicos, de política, a las sobre el futuro, sobre la política exterior y la acción exterior que hace la Unión durante y en general a la perspectiva también intergeneracional, que es algo que muchas veces falta cuando estamos hablando de un planteamiento de respuestas, algunas de las cuales ya se han dado a largo plazo, como son sobre todo las respuestas contra la recesión. Tenemos no solo para reflexionar en torno a las cuestiones y debatir en torno a las cuestiones que plantea este libro tan interesante, un panel de absoluto lujo, en el cual destaca la presencia de Cristina Gallac, que es secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe. Tanto española como alta comisionada para la Agenda 2030, ocupándose de todos los objetivos del milenio, ha sido responsable en el Consejo de la Unión de la Oficina de Igualdad de Oportunidades, en Naciones Unidas, secretaria general adjunta, consejera especial del secretario general, secretaria general adjunta para la información, en fin, casi todo. Y anteriormente fue director de comunicación del alto representante de la Unión Europea en momentos de cambio de siglo verdaderamente importantes, y anteriormente asesora
de comunicación y portavoz del secretario general de la OTAN, Javier Solana. Cristina Gallac es originariamente periodista, pero se nació. Fernando Valenzuela con nosotros, embajador de España, fue Ahora. Nada. Más bien. Tuvo algunos cargos de gran responsabilidad en la Unión Europea como director político y embajador de la Unión ante Naciones Unidas en Nueva York y ante la Federación Rusa. Ha sido secretario de Estado de Asuntos Exteriores de España y no solo es un diplomático actuante, sino también, y de forma muy señalada, como se puede percibir en su magnífico artículo de este libro, un diplomático pensante con pensamiento propio. Tenemos también con nosotros a Isabel Jiménez Heras, licenciada en Derecho por la Universidad, una académica de amplios intereses. Se ha cortado. Tenemos un problema. No se le oye, ¿qué pasó? Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense. Ahora sí. Está redactando su tesis sobre política exterior y sobre política de vecindad, más concretamente, y es vicesecretario de los jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Un libro bastante importante sobre la perspectiva joven arrancando de los tiempos del COVID. Perspectiva política no es una figura María como la que alguien podría tener a pensar que luego nos desgranará de forma muy concreta. Dando a nuestros periodistas una cuestión muy sencilla. A mí me ha gustado mucho este libro. Y quería preguntarles a ellos qué es lo que más les gusta, y si tienen lo que más les disgusta, porque vamos a utilizar el fair play. ¿Qué es lo que más les gusta de este libro? ¿Qué es lo que más les interesa de lo que contienen sus páginas? Secretario de Estado, ¿le importa abrir fuego? No sé si le habéis oído. A Xavier sí le hemos oído, pero... Mira, ahora se lo oye bien. ¿Me escucháis ahora? Cristina, te Sí, te escuchamos. escuchamos. Perfecto. Secretaria de Estado. Perfecto. Hoy he escuchado una pregunta de Javier, aunque realmente era difícil escuchar toda la presentación, pero yo creo que puedo responder en todo caso a la parte que yo me ha parecido entender, y es qué es lo que nos gusta del libro, ¿no? Del libro que habéis recopilado. Mira, yo quisiera decir que lo que me gusta del libro es sobre todo lo que precedió al libro. Y lo que precedió al libro que yo viví fue aprovechando el final de la primera oleada
y la llegada de la segunda, de la pandemia, yo lo que me encantó fue convivir unas horas en Andalucía, en la línea de la Concepción, con un grupo de jóvenes espectacularmente comprometidos con algo que a veces pensamos que pertenece al pasado, que es el proyecto de Unión Europea. Entonces, para mí eso fue lo más importante, que en medio de unas circunstancias totalmente difíciles se luchó y se decidió y se consiguió celebrar pues una serie de eventos, debates híbridos, una parte presencial y otra parte telemática, y yo pude desplazarme, y para mí el mensaje que transmitieron los jóvenes, sobre todo porque había muchísimos, y los participantes, y es que Europa no es un proyecto, sino es una realidad, que incluso en periodo de pandemia, en unas circunstancias muy difíciles, nuestro futuro queda bien definido en Europa y que, por tanto, analizando todas y cada una de las piezas que salen en el libro, sí tenemos una visión clara de cuál es nuestro futuro. Yo pude transmitir en mi intervención que la política exterior de la Unión Europea, y espero que Fernando, que me precedió en el puesto, vaya en la misma línea, es incomprensible si no está en el marco y en el seno de la Unión Europea. Nuestra pieza fundamental de la acción exterior está con Europa y inmediatamente con el Mediterráneo ampliado y con América Latina, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es lo que más me interesa de este libro, y es que tiene una parte de vida compartida, de visión compartida y de voluntad compartida. Y algo que en este momento está faltando, yo creo, y que se nota, ¿no?, estos días que hemos vivido un Consejo Europeo muy complejo, es que la parte más frágil de nuestra Europa es precisamente la de la visión compartida. ¿Por dónde nos fallan ahora los consensos? Para mí es porque no hay esta comunidad de ideas de todos los miembros de la Unión que nos permiten avanzar. Y si vemos lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el Brexit, en el momento en que Gran Bretaña se desengancha, el Reino Unido se desengancha de la visión compartida, empieza todo este proceso que está culminando ahora con la salida del Reino Unido. Y en el momento en que tenemos serios problemas de visión compartida con ciertos países de Europa del Este, sobre todo bueno, Polonia, Hungría, tenemos que hacer una negociación en el Consejo Europeo sobre valores y sobre posiciones fundamentales como es el Estado de Derecho, y al final se ha negociado, se ha hecho lo que estamos acostumbrados a hacer, unos arreglos para conseguir, bueno, pues que el Estado de Derecho perdure, pero a su vez se puedan asumir algunas de las demandas de los países que ponían en jaque pues, el presupuesto europeo y el futuro pues, de nuestra financiación post-COVID, ¿no? Por tanto, volviendo al principio a la pregunta de Javier, ¿qué es lo que me gusta del libro? Para mí lo que más me interesó del libro es la vida europea que precede al libro, que es la vida de los jóvenes comprometidos, porque en el fondo esta es una visión que aquí en España sí queremos sacar adelante, y es esta visión de que nuestro futuro se encuentra en un proceso de construcción paulatino y de la Unión Europea. Xavier. Xavier. Sí. Te devuelvo la palabra. Gracias por categórica. Europa no es un proyecto, sino una realidad. Es cuestión de recordarlo bastante. Y muchas gracias por el recordatorio personal del origen del libro, pero que también palpita en sus páginas, que es esta especie de empuje. Hay pocos movimientos,
hay pocos movimientos en este momento, digamos, como el movimiento europeo español, en que las nuevas generaciones estén tan implicadas. Doy ahora la palabra y le pido a Fernando Valenzuela, también al embajador Valenzuela, si tiene la bondad de decirme también muy brevemente cuál es su punto de interés más subrayado de este libro que presentamos hoy. Bueno, trataré de ser muy breve. En primer lugar, decir que quizá mi primer comentario va exactamente en la línea de la secretaria de Estado, de Cristina Gayach, porque yo creo que efectivamente el seminario en la línea de la Menéndez Pelayo fue extremadamente útil y extremadamente valioso, particularmente en las circunstancias en las que tenía lugar. Por otro lado, creo que el que ese seminario haya sido volcado y reflejado en este libro es el segundo acierto, porque este libro ahora está ahí, lo tenemos encima de la mesa, con una serie de aportaciones muy interesantes, unas pueden ser más que otras, depende también del interés particular de cada uno, pero que son alimento para la reflexión necesaria de la gente, sobre todo de la gente joven, que debe de participar lo más activamente posible en esta dinámica que ha de llevar a la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Yo en mi exposición digo que hoy en día es imposible una gran reforma y un gran paso adelante como necesita la Unión Europea si no es con el empuje ciudadano. Y para que ese empuje ciudadano se produzca, hay que alimentarlo con reflexión, con puntos de vista, con los cuales se puede o no estar de acuerdo, pero alimentan un debate y de ese debate salen ideas que se pueden poner en marcha y que se pueden impulsar hacia una conferencia y luego lo que tenga que seguir. Para mí ese es el aspecto más valioso del libro, que es lo que fue también el aspecto más valioso del seminario, como decía Cristina muy bien. Termino aquí. Xavier, Sí. ¿puedes seguir? Sí. Muchas gracias, embajador Valenzuela, por recordarnos que para el debate, que es básico, que esta realidad que se construye, que fue proyecto, pero que es realidad, necesita la continua nutrición de nuevas ideas y nuevos proyectos, y que además eso se está realizando con una celeridad verdaderamente extraordinaria en los últimos meses. Quería preguntarle también a Isabel Jiménez Heras, a la profesora Jiménez Heras, por qué es lo que más le gusta del libro en el que ella ha participado. Buenas tardes. Pues mira, yo voy a coincidir en que el momento del diálogo en la línea fue especialmente fructífero y bueno, yo os estoy hablando desde Andalucía, que fue donde se tuvo lugar el curso, y yo también llamo la atención que esa reflexión y ese diálogo no se produzca en las capitales, que se produzca en la periferia. Fue especialmente importante el sitio donde estábamos. En ninguna parte de España se visualiza mejor cómo incide la historia y cómo incide la política en la vida de los ciudadanos. Tuvimos la ocasión de visitar Gibraltar. Hay una aportación del profesor Fernández Sánchez en el libro muy interesante sobre cómo queda Gibraltar con el Brexit, que estamos hoy... no tengo mi audio. ¿Me oyen? Sí, sí. Vale. Les decía que todos recordaremos lo especialmente interesante que resultó la visita a Gibraltar, y bueno, no solo es que se pudiera celebrar el curso, se pudiera celebrar presencialmente, aun con las mascarillas y todo aquello que fue necesario, sino que se celebrara allí, que se celebrara en la frontera exterior, y que estamos hablando de acción exterior de la Unión Europea y teníamos realmente el Mediterráneo, África y Gibraltar enfrente. Y eso también se ve en las páginas del libro. Hay mucha reflexión sobre la vertiente exterior de la Unión Europea en sus páginas, y
reitero también ese acierto de que el libro sea una conversación entre generaciones y también una conversación entre europeístas de distintas partes de España y de nuestro continente. Sí. Muchas gracias, profesora Jiménez Heras. Muchas gracias por recordarnos algo que parece mentira que haya que recordar lo que es obvio, ¿no? Que la política, la actuación cívica, el movimiento de los europeístas no es una cuestión que se produzca únicamente en las capitales, sino que se produce en el conjunto del territorio de la Unión, ¿no? Y que las capitales son muy importantes, por supuesto, las grandes ciudades son muy importantes, pero que es la sociedad civil, como ella apunta en su artículo del libro, en su contribución al libro, es la sociedad civil en su conjunto, en todos sus rincones, protagonista del devenir europeo, del debate europeo y protagonista y beneficiaria de los resultados de la construcción europea. Gracias por este subrayado periférico, Isabel. Y querría dar ahora la palabra al más joven de todos nosotros, pero bueno, eso es una cosa que con el tiempo se puede arreglar, ¿verdad? Que es Eduardo García Cancela, que es vicesecretario de los jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y que tiene también en el libro una contribución importante sobre la perspectiva joven de la construcción europea en época COVID, ¿no? Eduardo, ¿puede decirnos qué es lo que más le interesa o más le ilumina del libro, que aparte de su propia contribución, que es muy buena? Bueno, muchas gracias, Xavier, por tus palabras. Buenas tardes a todos. Yo, la verdad, voy a hacer énfasis en ese aspecto que han comentado anteriormente los intervinientes de la conversación intergeneracional que se generó allí, la ilusión, el compromiso que había en la línea de la Concepción y que creo que se plasma a la perfección en el libro. Creo que son 15 las contribuciones de jóvenes en el libro y me parece una plataforma fundamental hoy en día con la conferencia sobre el futuro de Europa que se pondrá sobre la mesa en las próximas semanas, esperemos, o meses, que existan estas ya conversaciones intergeneracionales de los jóvenes aportando su visión en muchos campos y que además no sean solo en los campos típicamente juveniles como la educación o Erasmus, que sin duda son importantísimos, pero que hemos podido ver en este libro que se puede contribuir en temas importantísimos. Hay capítulos que hablan del pilar social, de la seguridad, de la política exterior, de la migración y el asilo. Por lo tanto, bueno, creo que refleja muy bien esa ilusión que comentaba la secretaria de Estado al inicio que se vivió allí en la línea de la Concepción y que creo que es lo que debemos llevar a la conferencia sobre el futuro de Europa. Y el libro, sin duda, refleja muy bien esta temática y este apoyo a los jóvenes y sirve de plataforma también para darles voz, que es algo fundamental en el ejercicio de introspección sobre la Unión Europea que estamos haciendo hoy en día. Ahora, antes de empezar las preguntas más específicas a cada uno de los panelistas, también quería hacer una pequeña ronda sobre una cuestión que plantea otro libro muy interesante que se titula Ya es mañana, cómo la pandemia cambiará el mundo, de un sociólogo politólogo importante europeo, muy de moda en los últimos tiempos, Iván Krastev, que en este pequeño opúsculo, pero en fin, muy sugestivo y muy seductor, recuerda una antigua pregunta suya al principio de la pandemia, y es:
¿podrá la pandemia tener el resultado de destruir la Unión Europea? Este temor que tenía hace unos meses Krastev y que él da una respuesta propia, ha quedado completamente disipado, ha quedado como una aproximación fuera de lugar, como la realidad ha desmentido esa angustia. Cristina Gallach, secretaria de Estado. Gracias, Xavi, por la pregunta. Y es verdad, el libro de Iván es muy sugestivo, ¿no? ¿Podrá la pandemia destruir Europa? Pues yo creo que no. Disculpad. Yo creo que no, porque si os acordáis, al inicio de la pandemia hubo una reacción europea muy modelo Sinatra, ¿no? Cada cual a su manera, pues por la dimensión, la novedad, la situación tan extraordinaria en la que nos encontrábamos. Pero yo creo que precisamente porque vivimos en la unión, progresivamente se pudo hacer frente a la energía constructiva que requiere hacer frente a la pandemia, y estamos acabando el año con una decisión unánime, totalmente compartida, que es la distribución de las vacunas, que es de hecho el momento post-COVID empieza cuando tengamos las vacunas o un tratamiento. Y yo creo que este aprendizaje que hemos hecho nos muestra pues, que salimos más reforzados, y al mismo tiempo salimos más reforzados porque además de prepararnos para conjuntamente, ¿no? para obtener todas estas vacunas y los tratamientos de una manera coordinada y organizada, pues nos hemos dotado de los mecanismos financieros que están apoyados en estructuras muy interesantes que tienen un cierto cariz federal, que son las estructuras financieras que nos da bueno, pues el paquete financiero para la salida a la crisis. Por lo tanto, creo que salimos mejor, salimos más fuertes de unas circunstancias muy complejas, y hay un elemento que yo creo que también es muy importante subrayar, y es que os acordaréis que al inicio de la pandemia se hablaba, bueno, los países con estructuras pues, de un cariz populista gestionan mejor pues, la salida o hacer frente al COVID, etc. Y nos damos cuenta que no, que en estos momentos precisamente lo que se requiere para hacer frente a todo lo que ha significado bueno, todo lo que hemos sufrido en la pandemia, bueno, políticas públicas muy fuertes, políticas públicas que tengan a las personas en el centro, atención sanitaria, gestión en todos los elementos que nos vienen, pues desde la digitalización, pasando por la lucha contra el cambio climático, desde un punto de vista colectivo. Yo creo que buena muestra de ello han sido las decisiones que se han tomado en el último Consejo Europeo. Por lo tanto, creo que el aprendizaje ha sido muy duro, y voy a poner también otro ejemplo. Os acordaréis, al inicio nos costaba muchísimo sacar rendimiento del mecanismo de compras colectivas que la Comisión tenía. No había funcionado ante tal desafío que teníamos, y ahí hubo pues todas las batallas nacionales, ¿no? Bueno, pues si de algo ha servido el aprendizaje, bueno, pues ha sido las compras colectivas que se han podido hacer de vacunas, y el hecho que se aprueben el día 28 y que se distribuyan y que lleguen a todos los países de la Unión
pues de una manera ordenada como esperamos y sabemos que está organizado que así va a ocurrir. Por tanto, creo que de la pandemia salimos con estructuras fuertes, no quiere decir que no necesiten de muchísimos cuidados y muchísimas atenciones y sobre todo con un apoyo financiero que sin la unión no lo tendríamos. A mí me gusta comentar, lo comento con interés cuando hablo, por ejemplo, de América Latina para salir de la pandemia no tiene ni un fondo de apoyo financiero como el que vamos a tener, ni un Banco Central Europeo. Y por eso sus perspectivas son mucho más difíciles y mucho más complejas que las nuestras. Gracias. Gracias por no solo contestar a la pregunta, sino cabalgar más allá, como está cabalgando la actualidad, ¿no? Porque dice la Secretaría de Estado, los populismos que parecían que iban a ser ganadores de esta coyuntura difícil y en muchos aspectos triste, porque ha causado muchos daños personales y muchas muertes, pues los populismos no son los ganadores. Y ha adelantado usted algo que no me resisto a repreguntarle, ¿no? Porque dice usted, digamos, la cuestión de la equidad en el reparto en la distribución de las vacunas. Recuerdo que usted habló de esto recientemente con ocasión del aniversario del proceso de Barcelona, de la creación de la Conferencia Euromediterránea. Ya no me acuerdo si fue usted o fuimos los demás que lo bautizamos como la diplomacia de las vacunas, ¿no? Pero que es algo, este intento de redistribución equitativa de las vacunas, en un momento en que los ciudadanos se preguntan si esta crisis va a provocar más desigualdad o no, es un elemento importante. ¿En qué punto concreto nos podría decir usted está esta cuestión, tanto a nivel interno europeo como también a nivel de nuestros vecinos y de nuestros socios y amigos de América Latina? Gracias, Secretaria de Estado. Mira, Javier, muy brevemente, Xavi, yo creo que Europa ha sido clave en asegurar que la vacuna será un bien público compartido, común, de todos. Creo que esto ya está, digamos, marcado y estamos convencidos de que puede que haya dificultades, problemas, pero esto está fraguado ya. Y nos parece fundamental porque el concepto todos no estaremos a salvo hasta que todos estemos a salvo es fundamental. Y una de las cuestiones es pues, nuestros socios, nuestros vecinos mediterráneos. Yo me acuerdo que sí que durante el aniversario, el 25 aniversario del proceso de Barcelona, pusimos en común que si algo nos va a unir con estos países, ahora que es distinta a la realidad de hace 25 años, cuando el Mediterráneo de alguna manera se circunscribía a los países mediterráneos y ahora nos llega prácticamente al Golfo, los países del Golfo que forman parte de la red sociopolítica y geopolítica del Mediterráneo, pues trabajar en los aspectos en que nos unen. Y la lucha contra la pandemia es uno, ¿no? Y de aquí la idea de la diplomacia de la vacuna, en la que nosotros debemos estar plenamente involucrados y asegurarnos de que forma parte de nuestra acción exterior, sobre todo para con los países pues, que tienen más necesidades, más dificultades. Y el grupo más complejo es el grupo
que se encuentra entre medio de los que están en una situación de adquirirlas, los europeos, los más avanzados, o los que están en situación de recibirlas como ayuda humanitaria, como apoyo directamente, ¿no? Es estos países de renta media que han sufrido muchísimo en su situación económica y que por tanto no están ni en el uno ni en el otro. Y es a ellos donde yo creo que cabe pues una atención importante. Muchos de ellos son los países que están en el Mediterráneo y sobre todo también algunos de América Latina. Muchas gracias, secretario de Estado. Embajador Valenzuela, usted escribe en su contribución al libro que efectivamente, de una forma más o menos concomitante, no digo que se hayan coordinado, sino que coinciden en el análisis, que tras unos primeros momentos de indecisión, la respuesta de la Unión ha sido de una gran solidez. Y destaca usted, por ejemplo, la respuesta sobre el desempleo. ¿Podría desarrollarnos un poco esta idea? Bien, creo que es bastante obvio que las dos respuestas fundamentales, la más importante evidentemente también por el volumen, que es el plan de recuperación con 750.000 millones nada menos, pero la otra parte es también la cuestión del programa SURE y qué papel va a jugar, porque de alguna manera es también una entrada de la Unión Europea en un campo que ha sido también un campo muy discutido, por no decir tabú, que es el de la cuestión del desempleo, las ayudas al desempleo, los incentivos y subvenciones, etc. Por eso yo creo que, como ha pasado otras veces en la Unión Europea, esta crisis, así como la crisis del 2008 nos llegó de una manera en la que no estábamos preparados para reaccionar, en que la Unión Europea realmente tuvo muy poca flexibilidad para enfrentarla, etc. En este caso, que al principio parecía también que podía llegar a ser así, ha sido lo contrario. Ha sido un momento para, como ha ocurrido en otras ocasiones de crisis, que la Unión Europea rompiese algunas de las barreras, de los corsés que la tenían atenazada. El endeudamiento y la actividad en materia de desempleo. Y esto yo creo que es histórico y es el gran salto adelante. O sea, esto va más allá del COVID, del problema actual de la pandemia. Esto es un cambio de naturaleza dentro de la Unión Europea. Lo que durará, cómo perdurará, cómo se modificará, bueno, eso habrá que verlo. Pero el paso está dado. La Unión Europea se endeuda en nombre de sus Estados miembros. Y la Unión Europea ayuda a sus Estados miembros a hacer frente a los desafíos del desempleo. Esto hace 5 años hubiese sido absolutamente impensable. Entonces, yo creo que ese es un elemento que hay que destacar. Al hilo de esto, aprovecho para decir que entiendo el libro de Iván es sugerente, pero personalmente yo estoy convencido que la Unión Europea hace mucho tiempo que sobrepasó el punto de no retorno. Eso no quiere decir que la Unión Europea de dentro de 50 años va a ser como la de ahora, ni los mismos Estados miembros necesariamente, pero la Unión Europea está aquí para quedarse históricamente. No va a ser el siglo XXI el que va a ver su final. Entonces, es justo y necesario que nos asustemos cuando tenemos que enfrentar desafíos importantes, pero tengamos confianza en nosotros mismos, en la misma confianza que en la democracia. Desde hace más de 2 siglos la democracia ha demostrado que es siempre la que sale venciendo y la que sale adelante. No los populismos, ni los fascismos, ni los autoritarismos, la democracia. Y tenemos que ser un poquito más templados en esto y tener más confianza en nuestros propios valores, que ahora hay mucha tendencia a enseguida ponerlos en cuestión. No sabemos muy bien qué está haciendo China dentro de China para combatir la COVID, pero sí sabemos una cosa, que está actuando en la materia de las vacunas, y vengo con esto a las vacunas que la Secretaría de Estado ha explicado muy bien, está actuando sobre una base muy tradicional de las relaciones internacionales, el clientelismo. El clientelismo y la hegemonía. La Unión Europea, una vez más,
está mostrando que el principio con el que hay que actuar en el mundo de hoy es el de la cooperación, en un espíritu cooperativo y no hegemónico ni clientelista. Voy a parar aquí porque si no me alargo demasiado. Parece que se ha cortado la comunicación con Xavier. Te agradecemos mucho, Fernando, estas palabras. Y yo creo que hay que seguir dando la palabra. A ver, está ya. Sachi, no, adelante. con dificultades he podido ir estupendamente al embajador. Yo quería hacerle una repregunta sobre si estas dos cuestiones que efectivamente son importantes, porque la cuestión del desempleo, recordemos cuánto tiempo, cuántos años el Reino Unido estuvo haciendo el vacío a la Carta Social, a la Carta de Derechos Fundamentales, al protocolo social, hasta que llegó Tony Blair y Gordon Brown llegaron al gobierno, no hubo un cambio, y aún fue un cambio limitado. Y claro, no solo eso, sino que durante muchos años pues el Reino Unido militó contra la idea de la unificación monetaria y por tanto también de toda toma de riesgo común, que es el reto del endeudamiento mancomunado, ¿no? Entonces, habría sido posible, es un poco ucrónico, pero al mismo tiempo también es muy real, embajador, habría sido posible alcanzar esos dos resultados concretos que son importantes y hasta espectaculares, con el Reino Unido en la mesa de negociación y en la mesa de toma de decisiones. En este sentido, aunque el Reino Unido, el Brexit sea en muchos aspectos un elemento negativo, porque siempre es malo perder un socio importante, pero al mismo tiempo no ha liberado, dijéramos, a la Unión de algunos límites, de algunos corsés, de algunos elementos que constreñían su expansión, por ejemplo, en la política laboral o en la política financiera. ¿Qué pasa? No se le oye. Quizá se me oye ahora. Sí. No, quería empezar recordando algo que decía Genscher cuando era ministro de Asuntos Exteriores de la entonces República Federal Alemana, de que en la Unión Europea funcionaba ese sistema del paraguas, ¿no? Es decir, cuando alguien abría el paraguas, es al que se le veía abriendo el paraguas, pero muchos otros se cobijaban debajo del paraguas, no aparecían, pero estaban allí. Bueno, cuando el paraguas del Reino Unido se ha cerrado, hemos visto algunos otros paraguas que estaban por ahí debajo, ¿no? Dicho esto, personalmente creo que efectivamente no hubiese habido el plan de reforma que tenemos encima de la mesa ahora, que ha sido aprobado, si el Reino Unido hubiese sido Estado miembro en estos momentos. No digo con esto que no hubiese habido algún tipo de iniciativa y se hubiese buscado algún tipo de actuación, porque era demasiado fuerte no hacer nada. Había que hacer algo en todo caso. Pero creo sinceramente que no hubiese sido de esta envergadura. Y cuando me refiero a envergadura ahora no me refiero a la envergadura de la cantidad, sino de la calidad. De lo que significa como cambio institucional dentro de la Unión Europea esta una nueva política, que es esta de la financiación y el endeudamiento para ayudar a los Estados miembros. Sinceramente no creo que hubiese podido ser así. ¿De qué manera hubiese habido que hacer algunas cosas? No lo sé, esto es ya entrar mucho en el terreno de la lucubración. Pero estoy convencido que no hubiese sido exactamente como se ha conseguido que sea ahora. Sí, muchas gracias, embajador. Me gusta tanto esa comparación de Hans-Dietrich Genscher, ¿no? Y es curioso cómo efectivamente durante los primeros meses de este año parecía que había algunos discípulos
póstumos del Reino Unido, que a veces bajo la capa de feudalidad o a veces bajo la capa de capa usayo, ¿no? Pero al mismo tiempo, ahora estos días estamos viviendo una cosa un fenómeno muy interesante, que es que algunos de los discípulos más entusiastas del modelo británico, como en los últimos tiempos los Países Bajos, son también aquellos que están defendiendo más el mercado interior europeo y están defendiendo más, digamos, los intereses europeos ante las posiciones del gobierno británico sobre la negociación sobre un futuro tratado comercial bilateral, ¿no? Pero bueno, esto es una acotación simplemente de la pequeña actualidad. Querría preguntarle también a la profesora Jiménez Heras si está de acuerdo con este diagnóstico de que efectivamente, pese a algunas vacilaciones iniciales, tanto en lo sanitario como en lo económico, y muy particularmente en lo económico y quizá también en la política, en la acción exterior, la Unión ha acogido las riendas y efectivamente está dando o no está dando una respuesta decisiva, creativa y incluso algunos consideran que trascendental. ¿Es así o no es así en su opinión? Yo creo que sí. Hemos oído hablar esta semana mucho de que el coronavirus ha sido un agente acelerador de cambios en el teletrabajo y en otro tipo de cuestiones, y también está siendo un acelerador en la integración europea. Empezamos el ciclo institucional nuevo con esta frase que decía la Europa que protege. Y no estábamos pensando todavía que nos protegiera de la pandemia, pero también nos tiene que proteger de la pandemia, tanto en la vertiente puramente sanitaria, de la adquisición de los equipos de respiradores y mascarillas, etcétera, de los inmediatos primeros momentos, ahora con la vacuna, que coincido con la Secretaria de Estado en que el activo de la vacuna como bien público global, como bien público global, es una bandera de la acción exterior de la Unión Europea. Y también esta protección a los ciudadanos en lo económico, porque la crisis lamentablemente está siendo dura. Ese momento Hamilton del que habla Xavier Vidal-Folk en su artículo, creo que no hubiera sido tan potente si no hubiéramos visto las orejas del lobo de la crisis y de la desigualdad de forma tan inmediata. Y además pasa otra cosa, que es que el virus visibiliza la interdependencia. Se había visto con mucha claridad con el Brexit, cómo realmente después de que los británicos habían estado 40 años con nosotros, costaba trabajo desligarse porque los lazos eran muy fuertes. Pero también visibiliza la interdependencia de los europeos, y lo único que tiene que hacer la Unión ahora, que no es poco, es dar respuesta a la demanda de más Europa que planteemos los ciudadanos. Aquí sí que me gustaría insistir un poquito en que me parece que lo único perjudicado por el virus hasta ahora va a ser la convocatoria de la conferencia sobre el futuro de Europa, que ya va tarde para lo que teníamos pensado, y que esperemos que no se retrase mucho más, porque realmente ahí sí va a ser el momento en que los ciudadanos podamos plantearle a la Unión Europea que queremos que haga más, que queremos que hagan las cosas mejor, y al final al ciudadano le da un poco igual si la competencia la ejerce su Estado miembro, su comunidad autónoma o la Unión Europea, mientras que lo haga con transparencia, eficacia y con estándares democráticos. Y hay que echarle una pensada a eso. Y bueno, el virus nos ha tenido encerrados en casa mucho tiempo y hemos tenido también tiempo de pensar. Así que yo creo que no es que sea algo de lo que nos alegremos, ni muchísimo menos, pero si una poquita de efecto benéfico ha tenido la Unión Europea, ha sido este factor acelerante de los cambios y evidenciador de la interdependencia de los ciudadanos y de los Estados miembros.
Muchas gracias, profesora Jiménez Heras. Hola. Sí, sí, se te oye bien. Sí, muchas gracias, profesora Jiménez Heras. Querría preguntarle a Eduardo García Cancela, hace un año, simplemente un año, cuando todavía ni sospechábamos del coronavirus, ¿usted habría soñado que un año después estaría en funcionamiento un plan con los famosos eurobonos que hace tanto tiempo que se estaban reclamando por parte de los más europeístas, con un programa como el programa Sure, que no solo abarca, dijéramos, elementos de protección a los desempleados y de reaseguro del seguro de desempleo nacional, sino también muy particularmente, digamos, un impulso a los programas de garantía juvenil y de acceso de los jóvenes al empleo, o que podría darse un despliegue, digamos, de financiero tan importante hasta el punto de prácticamente casi duplicar el presupuesto, el marco financiero plurianual, el presupuesto, el paquete presupuestario septenal de la Unión. ¿Usted lo hubiera sospechado? ¿Y qué es lo que le falta de todo esto? ¿Qué es lo que usted echa en falta? ¿Qué es lo que habría que todavía acelerar más? Eduardo, como joven tiene que poner el listón todavía más alto. Desde luego haré lo posible dentro de mis posibilidades. La verdad es que hace un año era un momento también ilusionante, porque empezaba a andar la Comisión Europea, la nueva, que venía de unas elecciones al Parlamento Europeo que habían visto un crecimiento en el número de personas que habían participado en estas elecciones, que era algo que no ocurría desde los años 90, que había bajado en picado la participación. Además, empezaba a andar esta Comisión Europea con un amplio consenso en el Parlamento Europeo, también sin precedentes y, por supuesto, nada que ver con lo que encontramos de división en los parlamentos nacionales de los Estados miembros. Pero aún así, aunque había ese momento ilusionante, yo creo que nadie se esperaba que el marco financiero plurianual, que en los primeros meses de 2020, como recordarán, se estaba negociando la mitad de lo que finalmente se ha aprobado, pues que esto se produjese, ¿no? Yo quería decir que la pandemia ha puesto de manifiesto las dificultades que hay en algunos momentos. La Unión Europea ha puesto de manifiesto los desafíos que teníamos también antes y que se han ido arrastrando, pero también ha puesto de manifiesto que en situaciones tales se pueden llegar a consensos y avanzar en la profundización de la Unión Europea, pues con el tema que han ido comentando los intervinientes, como la emisión de deuda, que es es un gran paso hacia adelante, ¿no? Y con respecto a la conferencia sobre el futuro de Europa que ha comentado Isabel, la quería responder en cuanto a eso. Es verdad que ha habido un retraso en el comienzo de la conferencia, pero cuando se planteó la conferencia se hablaba de este momento idóneo después del Brexit, después de otras crisis que había tenido la Unión Europea. Es cierto que no la hemos podido comenzar en mayo, pero después de la pandemia es todavía el momento más idóneo, es todavía más idóneo para comenzar esa reflexión interna. Por lo tanto, yo creo que, como bien han dicho, aunque no podemos sacar muchas cosas buenas de esta pandemia que ha sido terrible para la sociedad europea, sí que en cuanto al tema de la Unión Europea, vemos luz al final del túnel y sobre todo ilusión por un cambio más ambicioso. Y en cuanto a qué más habría que hacer, yo creo que se están dando pasos en firme a favor también de incluir a los jóvenes. El mismo plan de recuperación se subtitula New Generation EU, con un guiño hacia las nuevas generaciones de jóvenes, ¿no? Y a mí me gustaría ver mayor implicación y una mayor apertura de las instituciones a escuchar más, no solo a los ciudadanos, sino a los jóvenes en concreto, y además de escucharlos, hacer suyas sus propias ideas y llevarlas adelante. Muchas gracias. Querría aprovechar la circunstancia de que esta conferencia sobre el futuro de Europa, que tan mencionada es
en el libro que estamos presentando, La Unión Europea y la pandemia mundial, hace ese libro mucha referencia, como digo, a esa conferencia, y una de las ideas que salen es, de una forma insistente, es la necesidad de reforzar la política exterior de la Unión, la política exterior de seguridad común y la política de seguridad, y entre otras medidas, tendiendo a empezar a implantar el fin de la unanimidad y el inicio de la votación por mayoría cualificada en el Consejo, como ha ido sucediendo en otras competencias de la Unión. Y otra idea importante que sale también de política exterior es, digamos, la necesidad de dotar, de elevar un poco a un estatus más estructural la relación de los europeos con los latinoamericanos, tanto porque compartimos valores y principios democráticos, como compartimos en la vida internacional muchas decisiones y votamos conjuntamente en muchos organismos internacionales, ¿no? Quería preguntarle a la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica, digamos, y sobre todo en esa condición, ¿cómo ve estas dos ideas que van recorriendo casi como un hilo conductor distintas páginas del libro que hoy presentamos? Señora Gallá. Gracias, Xavi. Es verdad que, sobre todo en los últimos tiempos, yo creo que a raíz del hecho de que no tenemos una visión compartida todos los 27 miembros, nos encontramos en momentos donde nos es muy difícil el consenso. Y divergencias que se daban entre países europeos en foros internacionales, donde no se podía llegar a una posición común, y eso lo hemos visto en Naciones Unidas, en debates sobre migraciones o en debates sobre temas sustanciales, ahora importamos estas diferencias en el seno de la Unión o al seno de la Unión. Os voy a poner un ejemplo en temas, por ejemplo, de igualdad. El debate que había en Naciones Unidas sobre la utilización de igualdad de género o igualdad entre hombres y mujeres, que la posición europea era clarísima, vamos a hablar de igualdad de género, pues ahora ya encontramos que hay miembros de la Unión Europea que no la aceptan, la cuestionan y pretenden que vayamos a terminologías que estaban ya superadas desde el punto de vista de la visión de inclusión que tiene Europa en estas cuestiones. Por tanto, el tema que tú mencionas de si en algún momento se deberá poner sobre la mesa la cuestión de la unanimidad en política exterior, bueno, pues probablemente sí. Y ese yo creo que puede ser como dicen en inglés, un game changer importante. Será un debate muy difícil porque tenemos todos que, en los países, defender nuestros intereses, pero defendemos mejor nuestros intereses cuando estamos en zonas de visión compartida. Por tanto, o más tarde o más temprano este tema tendrá que ponerse sobre la mesa. No será fácil. Lo hemos visto estos días en la cuestión con respecto al debate sobre el Estado de Derecho y la condicionalidad para los fondos de la Unión, tanto el presupuesto como los fondos extraordinarios. Y luego me preguntas por América Latina. Pues América Latina, y yo creo que esta es una ausencia que desde España se está intentando cambiar, ha estado estructuralmente, como tú decías, bastante ausente de la mirada exterior de la Unión. Y nos hemos encontrado pues, que en los últimos años no he visto esta relación de bloque a bloque. En el fondo, somos los dos continentes que tenemos una visión más compartida.
Y lo vemos, por ejemplo, en el seno de Naciones Unidas, pero por alguna razón de distanciamiento, de una fractura que se había impuesto en el continente americano y que por tanto tener a los latinoamericanos juntos era prácticamente imposible. Ahora os pondré un ejemplo del día de hoy. Bueno, pues se experimentaba esta separación y creo que ahí España ha puesto elementos bastante consistentes para que volvamos a reencontrarnos. Y os quiero mencionar el importante papel que está desempeñando la presidencia rotatoria alemana, que aunque en acción exterior las rotatorias sabéis todos que tienen un papel menos determinante, hoy, por ejemplo, desde Berlín se ha presidido con el alto representante, el ministro de Exteriores alemán y el alto representante, una reunión de países de la Unión a la que acaba de asistir nuestra ministra, junto a los países de América Latina y el Caribe, lo cual, bueno, pues nos parece un paso muy interesante. Pero también tengo que admitir que hoy no estaba en esta lista de invitados de América Latina Venezuela, que vosotros sabéis que, en fin, es un factor de división muy importante, mucho más en América Latina que en Europa. Pero hace 15 días se celebró una reunión de iberoamericana, es decir, España, Portugal, Andorra y todos los países iberoamericanos, donde sí conseguimos que estuviesen todos, incluido Venezuela, y que la presencia de Venezuela, aunque fue objeto pues, de debate, pues no hizo que nadie no dejara la silla vacía. Por lo tanto, Xavier, tienes toda la razón. Tenemos que mirar más bloque a bloque América Latina. Es una de las prioridades que nos hemos puesto en la Unión Europea y tenemos que hacerlo sobre todo por dos razones: por el COVID, porque es uno de los continentes que más va a sufrir el impacto de la pandemia. Os he comentado este espacio que se encuentra en estos países de renta media, ¿no? que han bajado y que ya no son de renta media. Y segundo, porque somos los países que con más valores y una mayor visión compartimos. Por tanto, ahí sí que hemos puesto nuestra mirada y esperamos avances interesantes, y yo creo que poco a poco lo vamos a conseguir, máxime cuando es muy probable que la política de Estados Unidos con respecto al continente latinoamericano, a América Central y América del Sur experimente una serie de cambios interesantes y que en lugar de ahondar la separación, pues abunden en la unión, ¿no? Que esto para nosotros es una prioridad. Yo creo, amigos, que voy a abandonar el debate, aunque me parece muy interesante, en 5 minutos, si me lo permitís, si me lo permite el moderador y si me lo permite el presidente Aldecoa. Gracias. ¿Cómo no? ¿Me oyen o no? ¿Cómo no, secretario de Estado? ¿Cómo no? Te agradecemos mucho porque esto se ha ido demorando más de lo previsto. Pero en todo caso, es Xavier el que lleva la batuta. Por supuesto. Ha cumplido fielmente como suele, digamos, dando respuestas densas, directas, que no hace nada para su mochila, y por tanto, muchas gracias, secretaria de Estado. Queda usted liberada de, digamos, mis preguntas no siempre amables, pero bueno, en este caso tampoco muy antipáticas. Embajador Valenzuela, y voy enseguida, ahora que acabemos, sintética, para poder dar voz, digamos, a los otros participantes que quieran plantear alguna pregunta o quieran proponer alguna cuestión. Usted dice en su espléndida participación, especialmente su contribución en el libro y sobre todo en las páginas 81 y siguientes, digamos que la Unión Europea es una potencia global. Es decir, en sintonía con lo que decía antes de que quizá no estar todo el día llorando sobre la leche derramada o sobre las cosas, sobre lo que han costado las cosas o las dificultades, mejor presentar una visión de conjunto y una visión real de que efectivamente la Unión es de las pocas cosas interesantes que hay en el escenario
en el escenario mundial y que además que está empujando, en fin, horizontes como el multilateralismo y como el cambio climático, como la cohesión social, como todas estas cuestiones, incluso, digamos, pues, pactos como se produjeron en el anterior mandato, pues con Irán, etcétera, ¿no? Y usted es muy claro en su texto diciendo que dice usted, la cuestión sobre el futuro no es si los estados van a poder mantener su soberanía a base de controlar el proceso de transmitir competencias a la Unión, es si pueden mantener esa soberanía compartida en el caso de que no transfieran más competencias a la Unión. Es decir, pone usted la pregunta al revés de cómo se lo plantean, en fin, muchos observadores, y creo que es la manera efectivamente más proactiva de hacerlo. La solución intergubernamental basada en la unanimidad no defiende, sino que obstaculiza la soberanía y la autonomía estratégica de los Estados miembros. Es decir, lo que parece ser el remedio es el peor veneno para la defensa de la propia autonomía. ¿Es así? ¿Cómo habría que convencer a esos gobiernos, muchas veces resistentes a esas cesiones de soberanía, o simplemente hay que confiar en que la realidad como la del coronavirus les vaya convenciendo? ¿Embajador? Vamos a ver. ¿Se oye? ¿Se oye? Creo que la realidad, evidentemente, es la que tiene los elementos más potentes para ir convenciendo a los Estados miembros de que no pueden defenderse, no pueden defender sus intereses, no pueden defender su autonomía estratégica, esta nueva forma de llamarlas a la soberanía en nuestros días. No la pueden defender solos, y no la pueden defender bien si tienen una Unión Europea que cojea, que es medio manca, que tiene el brazo atado a la espalda. Entonces, esto yo creo que es una realidad que poco a poco se va a ir haciendo a la luz. De hecho, ya se ha hecho, si vemos el tránsito del proceso institucional y de las instituciones desde antes de Lisboa, etcétera, vemos que hay todo un movimiento en esa dirección. Lo que pasa es que siempre hay algunas cuestiones, las de política exterior, la PES, efectivamente, una de ellas, quizá de manera particular, en las que los estados son todavía muy reacios a otorgar excesiva flexibilidad y capacidad de maniobra a las instituciones. Bien, en todo caso, estoy también casi convencido de que somos muchos, somos 27. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad del mundo, son solo 15. Entonces, cuando hay que tomar decisiones a 27, lógicamente, es muy complicado. Estoy convencido que por mucha realidad que vaya evolucionando, no será fácil que los 27, todos y cada uno, estén de acuerdo. Lo cual hace que esta famosa historia que llevamos mencionando desde hace 20 y tantos o 30 años, que se llama geometría variable, tenga por fin en algún momento, y ahora la conferencia sobre el futuro de Europa y lo que venga después es buen momento para ello, hacerse una realidad. Simplemente los 27 no compartimos todos exactamente la misma visión de lo que queremos que haga Europa. Y esto hay que reconocerlo de alguna manera. Las instituciones tienen que ser capaces de dar una respuesta a esa realidad. Eso no quiere decir que hay que darse por vencido en esto. No se trata de esto, ¿no? Ni de orgullos, ni de... Se trata simplemente de ver cuán lejos se puede ir con los 27 y cómo articular geometrías variables que no sean discriminatorias, por supuesto, que no sean injustas para nadie, pero que den la posibilidad a aquellos estados miembros que desean ir más lejos de poder hacerlo. Y yo estoy convencido que eso será la mayoría. Porque también en esta pequeña contribución que he hecho para el seminario y ahora está en el libro,
Me refiero a esas dos situaciones que se dan entre países que son favorables a pensar en una evolución del proceso de decisión en la Unión Europea, pero que todavía son reacios por unas razones o por otras. Voy a coger el caso más fácil, que es el de los pequeños estados. Los pequeños estados gozan de un poder exorbitante. Bueno, no es fácil pedirle a nadie que otorgue, porque sí, rápidamente ese poder exorbitante. Esto se ha dicho, la participación de los estados pequeños es fundamental para que haya una Europa y deben de tener su satisfacción dentro de la Unión Europea. Pero es cierto que el sistema de unanimidad da a países con algunos cientos de miles de habitantes una capacidad que es absolutamente exorbitante y desde luego nada democrática. Entonces, incluso en algunos de estos países, yo creo que la mayoría de ellos, por ejemplo, son favorables a pensar en una evolución del sistema de decisión, pero será complicado llegar a ofrecerles soluciones que les animen a abandonar ese derecho exorbitante que poseen actualmente. Hay otros casos más complicados que se refieren precisamente a los grandes, pero ahora me detengo aquí para no alargarme demasiado. Muchas gracias, embajador. Yo, para nuestro diálogo, quería pedirle al profesor Aldecoa si puede echarme una mano, porque tengo verdaderamente muchas dificultades tecnológicas. Se ve que el horizonte digital está aquí mismo, bueno, pero para hacer las preguntas, con mucho gusto. Yo puedo moderar. A ver, ¿quién quiere hacer preguntas? Que levante la mano o que ponga un WhatsApp. ¿Tenemos alguna pregunta? Había una persona que creo que se llamaba Inmaculada, que no... ¿Cómo afecta la pandemia a la globalización y al multilateralismo? Mientras anima a alguien a hacer una pregunta directa, que es mucho mejor. ¿Nadie quiere hacer uso de la palabra? No hay ninguna pregunta. Pues si alguno de los presentes quiere contestar esa pregunta, brevemente, con mucho gusto. Quizás dos palabras, pero muy brevemente para que otros puedan también contestar. Yo creo que una vez más esta pandemia llama a la puerta del multilateralismo. La magnitud yo creo que esta vez va a hacer que esa puerta tenga que abrirse, porque ya la llamó el HIV, la llamó el ébola, la llamó el SARS-2, y no hemos terminado de enterarnos, ni el sistema multilateral se ha terminado de enterar del todo, y ahora viene esta pandemia del COVID, que apela todavía de una manera mucho más poderosa. Pero yo creo que nadie puede poner en duda que la respuesta es el multilateralismo. Es evidente que la respuesta del Estado Nacional es simplemente insuficiente, lo es incluso para países desarrollados como los europeos, mucho más, por supuesto, para países en desarrollo o países de otras regiones del mundo. Entonces, la única forma que puede haber de ayudarnos los unos a los otros y de combatir estas situaciones es realmente a través de un sistema multilateral que lo tenemos, pero lo tenemos un poco envejecido y un tanto enquencle y hay que darle algunas vitaminas y renovarlo. Está claro que hoy en día cualquier elemento, en este caso estamos hablando de una infección de un virus, dada precisamente la globalización, es prácticamente imposible mantenerlo delimitado y compartimentado en un lugar del mundo. La interdependencia y la globalización hacen que, más bien antes que después, termine expandiéndose. Y por tanto, otra vez volvemos ahí a lo mismo. Ese espíritu de las relaciones internacionales basado en la cooperación, de la que el paradigma es la Unión Europea, es, a mi modo de ver, la respuesta. Es la respuesta para la pandemia y es la respuesta para este tipo de retos que son retos globales.
Yo quería intervenir también, si me dejáis, Pachi, con respecto a esta cuestión. A mí también me llama la atención que cuando hablamos de multilateralismo y de globalización, se nos escapa muchas veces el aspecto de compartir conocimiento técnico y conocimiento científico, que con la pandemia se ha visto claro que era muy necesario. Y que los organismos especializados, estoy pensando en la OMS, pero no solo, brindan una capacidad, multiplica las capacidades de los estados de forma exponencial. Y que ese conocimiento científico y técnico que hemos aprendido, que es indispensable, puesto en común, es la diferencia abismal entre responder a la crisis de forma pacata o responder a la crisis de forma eficaz. Y no solo en la investigación, también en la producción de la vacuna, en la logística de su reparto, todo eso plantea problemas logísticos y problemas técnicos que si no compartimos el conocimiento no vamos a llegar tampoco. Y el multilateralismo también es eso. Sí, yo muy Muchas rápidamente. Gracias, Isabel. ¿Quién quiere hablar? Yo muy rápidamente contestar Eduardo. también. Sí, yo estoy de acuerdo. El multilateralismo es la solución y me gustaría llamar la atención a que en estos momentos la Unión Europea es líder en el mundo en este aspecto, porque estamos viendo a estados como Estados Unidos, China, que han dado la espalda absolutamente a las estructuras multilaterales. Y la Unión Europea, con el Team Europe, que ha lanzado esta respuesta global para una crisis global, está liderando actualmente en este campo. Y es un aspecto muy a destacar de cara al papel de la Unión Europea en el mundo y su formación como actor internacional de mucha relevancia. Muchas gracias, Eduardo. ¿Hay alguien que quiere hacer una pregunta corta? Si no es así, y me parece que a Xavier ya no le podemos escuchar, damos las gracias a todos los participantes, especialmente a Isabel, a Fernando, a Eduardo, a la secretaria de Estado, por esta coloquio que hemos mantenido con algunas dificultades. Y quería también hacer referencia a que estaba aquí con nosotros Felicidad Rodríguez, aunque ahora no le veo. Ah, sí, le veo, Felicidad Rodríguez, que es la directora del centro de la línea y que nos dio las máximas facilidades. Como centro de la Menéz Pelayo, cuando no se pudo hacer en Santander, hicimos en Cádiz. Y me gustaría que el movimiento andaluz este año con el centro siguiera dando continuidad a estos cursos, y nosotros estamos en disposición de apoyar sin prejuicio de que sigamos en la sede de Santander. Pues a todos los que habéis participado, y a Xavier, que han moderado fantásticamente bien y que ahora creo que no nos oye, pues daros las gracias y espero veros el miércoles, que tenemos otra intervención donde hay más gente que se haya apuntado, sobre la conferencia sobre el futuro de Europa, y donde tenemos incluso una intervención de la comisaria que se encarga del asunto y de un importante panel. Os agradezco mucho que nos sigáis y os espero volver a ver el miércoles. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.